Vamos a hablar un poquito de la tarifa de gas, ¿no? Porque no se termina de entender bien, hay cierta confusión, porque hace unos días informamos que empezaban los aumentos de tarifa de gas a partir eh, de ahora, de abril. Sí, abril. Esta semana ya empezaban a aplicarse los nuevos aumentos de la tarifa de gas. Pero hoy aparece en todos los diarios la publicación de una nueva resolución en el boletín oficial que establece todo un sendero tarifario a partir de mayo hasta septiembre. Entonces, a ver cómo lo podés explicar y cómo es efectivamente este aumento de tarifas de gas. Déjame No, mira, sí, sí. No, que primero que la confusión sí. tiene que ver con que el gobierno no se toma ninguna molestia en explicar justamente qué pasa con las tarifas. Entonces, la información solamente está a través del boletín oficial y eso es lo que hace confuso porque la semana pasada efectivamente se dio a conocer, ahora vamos a los detalles, aumento en el precio del gas, pero en el precio del gas mayorista, o sea, cuánto le pagan las empresas a las generadoras, a las petroleras productoras de gas. Lo que hoy se conoció fue lo que faltaba, que es cuánto se le reconoce de incremento en las tarifas a las transportistas y a las distribuidoras. Por eso es tan difícil ahora con toda la información disponible y a pesar de que, mira, en mi caso, desde las 7:30 de la mañana estoy tratando de unir todos los componentes y bueno, uno puede llegar a una estimación de cuánto será el incremento en la factura de gas que se consuma a partir del día de hoy. Hoy es el día oficial de incremento de las tarifas que se verá reflejado a partir de las facturas que llegan a los hogares a partir de mayo. El gran sacudón va a ocurrir hoy y a partir de mayo lo que vamos a tener es actualizaciones hasta el mes de septiembre que van a tener tres componentes. Actualizaciones de qué van a depender y va a depender del aumento de la inflación mayorista, del índice de la construcción y de los salarios, de los salarios, efectivamente. Entonces, de esas tres variables va a surgir un índice por el cual se va a actualizar mes a mes la tarifa de gas. Ahora bien, ¿de cuánto es el aumento a partir de hoy? Promedio 350%. Promedio 350% para usuarios residenciales. Para el resto, para las industrias y para el comercio, en promedio 600%. O sea, la tarifa se le va a multiplicar por 7, por 4,5 en los usuarios residenciales. Y eso es a partir de hoy. Metrogas dio algunos ejemplos de cuánto aumentarían las boletas para un consumo R1, que es el consumo más bajo en la ciudad de Buenos Aires, que implica que la boleta de gas promedio que hoy se pagaba, o una boleta de gas de hasta 500 metros cúbicos por año, que es un consumo bajo, es el R1, el menor consumo, el menor escalón, digo, el primer escalón, una boleta que pagaba 1.547 pesos mensuales, ahora va a pagar 7.000, o sea, 352% de aumento. Ahora, un usuario residencial R2, que es un consumo un poco más alto, entre 600 a 800 metros cúbicos por año, a diferencia de lo que pasa con la electricidad, en el gas hay consumos, se lo toma anual. Bueno, en ese caso, una boleta que pagaba 4.500 pesos, ahora se va a 25.000. Aumento de 456%. A medida que se incrementa, en este caso, el R1, el R2 del consumo de gas, en vez de ser un aumento del 352%, es 456%. Otra empresa que hoy dio información sobre el incremento, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, una empresa llamada Naturgy, que abastece al conurbano y un poco más allá en la provincia de Buenos Aires, con la factura promedio para un ingreso medio, para un consumo medio, pasa de 5.300 pesos a 22.400, aumento del
322%. Aquellos hogares de ingresos altos, medios y también los ingresos bajos van a tener todos en promedio incremento de 350%, lo que le veníamos diciendo antes. Con lo cual, bueno, estos son estimaciones de las distribuidoras, pero como yo te decía antes, como esto tiene que ver, acá hubo dos partes de aumento, uno de las transportistas, otro de las distribuidoras conocidas en el día de hoy, y por otro lado las generadoras, que fue las productoras de gas, que fueron lo que se conoció la semana pasada. Pero para tener una idea, hay que pensar en aumentos que arrancan en el 350%, que llegan en los hogares al 450%, y para la industria y para los comercios llega al 600%. Ahora, en mayo va a haber una actualización del aumento que ya rige a partir de hoy, Pero que va para todo esto que estás contando, todo esto que estás contando era a partir de abril. A partir de hoy. Hoy salió el boletín oficial y el boletín oficial dice es a partir del día de publicación. Está bien. Entonces, resumímelo. Para residenciales, el aumento... 350 a 450%, dependiendo del nivel de consumo. Bueno, en el nivel de consumo, por ejemplo, más o menos en promedio en todos les impacta igual. Sí, el R1, que es el consumo más pequeño, Sí. 352%. ¿Y ahí la factura de cuánto es promedio? Pará que lo tenía anotado por acá. Pará, Sí. ya vuelvo. La factura, el R1, que pagaba 1.550 pesos, se va a 7.000. Sí. 352% de aumento. El R2, que es 600 a 800 metros cúbicos de consumo por año, Sí. de 4.500 a 25.200. 456% de aumento. Es decir, se multiplica 5 veces y media. Sí, en el caso de R2. Y los comercios De y la 4.500 industria, a 25.000. sí, a 25.200 pesos. Sí. Pero, por ejemplo, el caso de otra empresa, Naturgy, que yo te decía que, digamos, abastece ahí en la provincia de Buenos Aires, para un consumo medio, estaban 5.300, ahora se va a 22.400, o más o menos es el mismo incremento, 322%. Todo esto ahora desde abril. ¿Y alguien que tenía un consumo, no sé, más elevado, que tenía 20.000 pesos de consumo? Y tiene aumento del 450%. Es decir, el que tenía 20.000 pesos de consumo le va a multiplicar por 5 la factura, le llegan 100.000 pesos de factura. Sí, esos son los incrementos. Está bien. O sea, y esto es así, el que tenía 30.000 pesos le llega a 150.000, o el que tenía 40.000 pesos le llega 200.000 pesos de factura. Y sí, digamos, por eso el rango es de 350, de 322, digamos, promedio, a mí me dijeron promedio 350 hasta 450. Los más bajos, 350%, después de tener distintas Y los más distribuidoras. altos pueden ser hasta 450%, es decir, 5 veces y media la factura. Y en el caso de los comercios y la Pagas industria, 50.000 pesos de factura, te viene 250.000 pesitos. En el caso de comercio, digo porque esto, hay mucha zona, Gran Buenos Aires y demás barrios cerrados que se habían quitado los subsidios y bueno, estaban, digamos, en esos rangos, ¿no? Sí. Y después 30.000, para 40.000 pesos. Industria y comercio, 600% de aumento. O sea, se multiplica por 7 en el comercio. Sí, La panadería, que es gas intensiva, se le multiplica 7 veces la factura. Sí. Y después vos tenés hasta mayo. O sea, la panadería, como estaba el otro día, que estaba en una. Que dije ahí en la convención de los molinos, con las panificadoras y toda, que tienen una caída de ventas del 30-40%. No lo pueden creer, digamos, que cae la venta de panificado. La gente está haciendo los panificados en la casa con la harina
comprar en el supermercado, le sube la tarifa, ¿cuánto dijiste? 7 Se veces, multiplica por 7, 600%. sí, 600%. 600%. Sí, sí. Mm. Pero no queda acá, porque en mayo, a partir del 1 de mayo, hay una actualización que depende por un lado, un índice que es cómo estuvo la inflación mayorista, el RIPTE y la inflación, me falta uno, inflación mayorista, el RIPTE y el índice de la construcción. Ahí se va a hacer un índice y la tarifa del gas todos los meses va a seguir ese índice y además, digamos, va a estar dolarizada. Esto se sabía de la semana pasada, que si el dólar se mueve en la misma proporción, digamos, viendo qué impacto tiene en las tarifas, bueno, también se mueven las tarifas. O sea, tenemos tarifas dolarizadas y además actualizadas por ese índice que te dije, con esas 3 variables. O sea, sobre lo que va a ocurrir ahora en abril, después tenés el mecanismo este de actualización a través de dólar. Dólar, y después el índice en la construcción, precio mayorista y salario, un índice Todo que va eso a tanto para actualizar residenciales como para comercios e para... industrias. Sí. Así Esas pues, 4 así está el variables van a boletín. ser la forma de actualización entre mayo y septiembre, tanto para residenciales como para comercio e industria. Sí, es una actualización automática, todos los meses. Bueno, ahí está. Lo Ahora voy a vos sumar. fíjate que esto se conoce ahora, digamos, en la previa al invierno, ¿no? Tal vez, viste, ahora ninguno de nosotros está consumiendo demasiado gas, pero... Claro, lo que lo que no quedó claro, ahí el golpe fuerte es básicamente ahora, en el inicio, para comercio e industria. Lo que veníamos diciendo, que ya venían con el aumento de tarifa de electricidad desde febrero. Habían hablado de que iban a postergar, que querían en abril tener la desinflación más nítida y que lo iban a postergar, pero evidentemente ahí también hay mucha presión también del fondo con el tema subsidios, ¿no? Y actualizaciones tarifarias. ¿Eh? Entonces no se postergó finalmente, se aplica sobre abril. Claro, ya a partir de hoy, todo lo No, pero que... viste que hubo Sí. muchos comentarios, el propio Ministerio de Economía dejó trascender que se iba a postergar un mes los aumentos del gas. Pero por lo que yo había entendido era que porque lo habían previsto este mismo momento que estamos comentando ahora, En lo habían marzo. previsto para marzo, entonces se Lo postergó. postergaron de marzo a abril. Claro. El boletín oficial dice lo que salió hoy es a partir de la fecha de publicación. Salió hoy, a partir de hoy, todo el aumento. Está bien, estoy viendo ahí que dice nuevas tarifas, Nicolás Gadano, que es un especialista en el tema, nuevas tarifas de gas natural en Metrogas y las otras distribuidoras. Además de este aumento, desde mayo se ajustarán mensualmente por el impacto del dólar en el precio del gas y por inflación en las remuneraciones a transportistas y distribuidoras. Sí. Dice el cargo fijo en la factura será el mismo para los 3 niveles de segmentación y crece más de 1000%. El cargo fijo, estamos hablando del cargo fijo, ¿no? El cargo fijo mensual de usuario residencial 4 de ingresos bajos salta de 2.617 en marzo a 52.852 en abril, sin impuestos, más los metros cúbicos consumidos. Está hablando del cargo fijo, ¿no? Pero bueno, esto lo contemplaste vos con lo que estás haciendo el cálculo. Porque te di directamente la información de la empresa, digamos, la empresa es lo que te comentaba, ¿no? Acá él daba el ejemplo del usuario residencial R3, que todavía es un poco más alto. Pero sí, Sí, viste, el R2 te decía que aumentaba a 24.200. Bueno, el R3, por lo que está poniéndole acá, R3-4 es otro escalón más arriba todavía, se va a 52.800. el cargo fijo. Claro. Sí, pero por eso yo lo que te daba recién es lo que la empresa Pero informó de entonces cuáles iban a ser. el cargo fijo se multiplica 10, 11 veces. Sí, el cargo fijo, sí.
pero Yo lo que el te aumento, daba es el costo final de la factura. es decir, el aumento Para lo, total de la factura es menor. es menor. Sí, por lo que anunció la empresa, sí. O sea que el cargo fijo era algo muy pequeño, digamos, en la factura total. Y entiendo que sí, fíjate acá en lo que él da a conocer, no tengo los cargos fijos de cuántos eran en el R1 y R2, que son los dos ejemplos que te daba. Él pone acá el R3, 4, que es un escalón todavía más arriba. Bueno, pero son aumentos importantes, ¿no? En la tarifa de gas.